lleva para que tenga el cuidado por los síntomas que presenta o simplemente se le regresa a la casa, ¿sí? Antes de iniciar, quisiera pedirle a todas las personas participantes que por favor cierren sus micrófonos para que no haya ruidos que interfieran en la conversación y la comunicación, y que las personas que van a participar de la conferencia sean quienes tengan habilitada la cámara. Bueno, entonces pues nada, hoy día 15 de mayo nos encontramos para hablar en este programa que se llama Voces No Autorizadas. Este espacio que nace de la Asociación Sindical ASPU-UPN, Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Pedagógica, espacio en el cual ya se han desarrollado 2 encuentros. El primero fue el 8 de mayo y la temática que se desarrolló este día. ¿Me están escuchando bien? Sí. Yo sí. Sí, te escuchamos bien. Sí. Okay. Lo que pasa es que empecé a escuchar un retorno y pensé que ya estaba interfiriendo. Bueno, entonces íbamos en que el primer encuentro fue el pasado 8 de mayo y la temática que se desarrolló este día fue el sistema, el Día del Trabajo, entonces capitalismo y trabajo. El segundo evento fue el 8 de mayo y en este espacio se trabajó la temática, el sistema de salud y los médicos ante crisis sanitaria. Y hoy pues nos encontramos con nuestro tema, capitalismo y capacitismos en tiempos de coronavirus. Entonces, para ello tenemos la participación de los profesores y profesoras que muy amablemente nos están acompañando en este lugar. Presentar a cada uno de ellos. La profesora Ivonne Ramírez de Bolivia. Profe, si estás por allí, puedes encender tu cámara para que los participantes te vean. Buenas tardes, les hablo desde Bolivia. Completamente satisfecha por poder disfrutar de este momento que para todos los que nos encontramos acá es un momento de disfrute y mucho placer. Gracias. Profe, muy bienvenida a este espacio, muchas gracias por participar. La profe que acaban de escuchar es doctora en neurociencias, es docente investigador de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en Sucre, Bolivia, es coordinadora del Centro de Neurodesarrollo de la misma institución y también es miembro del Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos en Discapacidad de CLACSO. La segunda persona que acompaña en este espacio es el Jonathan Maldonado Ramírez. ¿Puedes encender tu cámara o hablar? Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, tienes un poquito de retorno, profe. Él es antropólogo, maestro en antropología social, es estudiante del doctorado en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, miembro de la red temática de estudios transdisciplinarios de corporalidad. Qué falso. Miembro investigador. Víctimas originarios y víctimas sobrevivientes de guerra y conflicto. Esto es dando en acción por la Universidad de La Salle, Costa Rica, y se encuentra haciendo estudios de profundización en pedagogía y aprendiciencia holística, estudios críticos y decoloniales en discapacidad en los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe. Es investigador del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y es coordinador del Grupo Unipluriversidad. También trabaja como editor y coordinador
voy a leer, denominado Diversos Saberes Ancestrales, y es co-coordinador del grupo de trabajo de y sindicalista con el joven. Saludar, por favor. Hola a todos y todas, mi nombre es Jennifer Villa y agradezco que nos podamos encontrar el día de hoy. Alexa, se va el sonido, se está yendo tu cámara, al parecer no tenemos buena señal. ¿Vuelves a hablar, Alexa, porfa? Alexander, ¿estás conectado? Me dice que no ha tenido posibilidad. No te estoy escuchando, Ale. Perdonen a todos, qué pena. Yo tampoco les estaba escuchando, creo que perdimos la señal por algún momento. Preguntarles hasta dónde me escucharon. Creo que ya participar la conectividad. Muy buena. Sí, yo escucho la conversación. Profesor Yarza, ¿me escucha? Aquí dicen en el chat que al parecer es tu conexión, Ale. Se corta la transmisión, dice Lelia desde Argentina. Intenta volver a hablar, Ale, porfa. Alexandra, ¿estás? Aquí oigo bien a Jennifer, me dicen. Alexandra, ¿será que salió para volver a ingresar? Les pedimos unos 3 minuticos mientras miramos las conexiones de nosotros, porque Alexander Yarza también me informa que no se ha logrado conectar.
Alexandra, ¿estás? Alexandra me dice que no se ha podido, Alexandra me dice que no nos escucha, yo creo que le toca volver a ingresar. Está rica. Vuelve a ingresar. Me dicen que a mí me escuchan sin problema, ¿cierto? Sí, me dicen que sí. 2 minutos, por favor, mientras soluciono con Alexander y con Alexandra y damos comienzo. Les pido excusas. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan de nuevo? Ahora Sí. sí. Sí, profesorita. Sí. Perfecto. Creo que ya solucioné el Rica. tema de actividad. Bueno, esperemos que no se vuelva a presentar la falla. Ya tengo todo absolutamente cerrado. Tengo la página abierta para mirar que el tráfico de datos funcione mejor. Estábamos en la presentación del profesor, el saludo de los Yarza y de la profesora de los dos profes. Voy a quitar la cámara para ver si esto mejora la conectividad. Disculpen, ¿ahí me están escuchan? escuchando? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, bueno, sale, listo. Me parece buena idea sin cámara, a ver si nos fluye mejor. Dale. Profesor Alexander Yarza, ¿nos escuchas? Creo que Alexander está intentándose conectar, entonces démosle un tiempito y vamos avanzando. ¿Listo? Entonces, podemos continuar con tu saludo, profesora Jennifer. Hola a todos y todas, Jennifer Villa, muchas gracias por acompañarnos en este tercer programa, donde esperamos conversar alrededor del capitalismo y el capacitismo. Bueno, entonces, con esta corta introducción, vamos a empezar el tema y, digamos, la conversación desde los lugares que queremos conversar y encontrarnos para tensionar esto del capacitismo y el capitalismo, capitalismo y capacitismo. Entonces, aquí empezaremos un poco a preguntarles. La metodología será la siguiente. Señorita. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien había hablado por allí? No sé si era el profe Yarza. No, no es Alex, creo que era alguien que se acaba de conectar, no te preocupes. Bueno, entonces recuerden que la metodología del espacio es, les voy a leer por el chat sus preguntas, sus aportes, las reflexiones que susciten en el espacio, y para poderlo hacer y mejorar la conectividad, porque somos un grupo alto en este momento conectado, entonces por favor vamos a cerrar los micrófonos. Vamos a empezar con, digamos, el espacio. Entonces, este es un encuentro de reflexión desde el pensamiento crítico para problematizar las maneras en que se encarna la crisis social, política, económica, educativa y sanitaria a partir del COVID-19 en la experiencia de los cuerpos con discapacidad. Los cuerpos también desde el celular. Listo, gracias. Trans, indígenas. Qué Hay alguien que Sandra, tiene el micrófono abierto, por favor, Sí. lo podría Listo, cerrar. dale pues. Qué Bueno. pena con ustedes. No podemos empezar a conversar si tenemos los micrófonos abiertos. Por favor, la persona que tiene el micrófono
lo cierra para no interferir con Alexandra. Gracias. Carmen, bienvenida. Entonces, vamos a hablar sobre los horizontes de posibilidades, las tensiones que emergen del capacitismo, la decolonialidad, el movimiento CRIP, el movimiento queer, la teoría CRIP también, y los estudios críticos en discapacidad, tejiendo puentes de conversación con el capitalismo neoliberal y el patriarcado. Para poder empezar la conversación, entonces, vamos a empezar con las preguntas. La idea es irle dando la voz a las personas que nos están acompañando en el espacio como referentes para esta discusión y de esa forma se irá desarrollando la metodología. Entonces, la primera pregunta es, a propósito del tema, ¿por qué situar la discusión desde el capacitismo en el capitalismo y no desde otras perspectivas teóricas para comprender las tensiones que surgen y motivan esta conversación? Para ello quisiera darle la palabra al profesor John, que se encuentra de México y nos está acompañando en este espacio. Profe, eres bienvenido, muchas gracias. Funciona. ¿No me escuchan? Bueno. Hola, sí, escuchamos. Bueno, porque de repente, bueno, es que como que son un hueco y no sé, pero ahí me escuchan. Sí, querido, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, claro. Entonces, bueno. Sí, profe, te estamos escuchando. Muchas gracias, entonces, bueno, pues eso, que muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir espacio con ustedes y bueno, pues no abriré la cámara precisamente para que no se caiga la conexión o cosas así, y si en algún momento me dejan de escuchar, pues yo estoy aquí a pendiente del chat. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría comenzar con esto que, bueno, a mí me interesa precisamente esa comprensión del capacitismo como una orientación hacia la expectativa del cuerpo íntegramente productivo, que tiene, o sea, este cuerpo íntegramente productivo tiene ciertos ideales regulatorios, como por ejemplo cuestiones estéticas, cuestiones cuerdistas, el tema de la completitud, que sea funcional, pero también feliz, y me parece que ahí hay una cuestión que cruza con un tema de interés que tiene que ver con el tema también de la cuestión cis heteronormativa, ¿no? Que precisamente esta expectativa del cuerpo íntegramente productivo se plantea como figura válida y capital deseable dentro de un conjunto de decisiones económicas y políticas, precisamente interesadas en ostentar los criterios de autosuficiencia, rendimiento, competencia y optimización. En este sentido, me parece que habría que señalar que el cuerpo íntegramente productivo es una exigencia en un capitalismo neoliberal que coloca el dispositivo de la integridad corporal obligatoria como matriz de jerarquización en la que los haceres del cuerpo son gestionados para el cumplimiento del progreso, el desarrollo y de la herencia generativa del mercado-nación. Así que pienso que no hay que equivocarnos, o sea, desear un cuerpo íntegro no es neutral, ya que es una obligación compuesta por expectativas y convenciones a cumplir, las cuales no solo son capacitistas, sino también heterosexistas y racistas, lo que permite que ciertas corporalidades habiten y se muevan bajo el privilegio de lo habitual y lo válido. En lo personal, considero importante insistir en que los estudios críticos de discapacidad abren un campo de indagación política y ética de transformación social que germina en las responsabilidades anticapacitistas. Junto a Donna Haraway, para mí estas responsabilidades anticapacitistas buscan ensamblar relaciones entre problemas, cultivar los procesos de colaboración, poner en escena habilidades, sensibilidades y preocupaciones donde pesen los enredos y las rupturas para desbordar la membresía vivencial de la discapacidad hacia el encuentro de parientes inesperados. Finalmente, me parece que la pandemia que estamos viviendo
nos ha dado tremendo golpe para decirnos que no somos autosuficientes y que ni la más fuerte de las voluntades puede excluir la posibilidad de que un cuerpo pueda enfermar, aunque también nos recuerda que esa experiencia de enfermar está anudada con la norma capacitista de la autosuficiencia, que opera bajo un modelo de privatización del bienestar. Así que esta situación hace que quienes sean incapaces de cumplir con ese requisito adquisitivo se conviertan en poblaciones potencialmente descartables. Y me parece que por eso me parece importante el tema del capacitismo en relación con el capitalismo, porque de fondo me parece que está la cuestión del cuerpo íntegramente productivo, la cuestión del rendimiento, la autosuficiencia, y en estos tiempos es importante preguntarnos sobre en qué términos estamos entendiendo esas exigencias que nos colocan los unos con los otros y cuál es nuestra implicación política y ética al respecto. Y pues ahí quedo. Gracias, profe Jonathan, eres muy amable. La profe Ivonne, ¿qué tiene que decirnos al respecto de esta primera pregunta? Bien, a propósito de la pregunta y las además preguntas gatilladoras tan interesantes que se han planteado en este conversatorio, creo importante analizar que desde esta perspectiva teórica, en realidad el capacitismo ha trascendido los sistemas de salud, el sistema de educación y los sistemas en general que operan en cualquier estado, ¿no? De manera que en este periodo de cuarentena no podemos tener otra lectura si observamos la realidad, ponderando siempre la presencia de los padres, por ejemplo, desde mi experiencia de niños y adolescentes con discapacidad, que es el grupo con el que trabajo, estos padres como figuras educativas que ante esta crisis generalizada que está provocando la epidemia del COVID, la pandemia del COVID-19, pone en contraste ese modelo educativo capacitista, ha hablado el proceso de aprendizaje y lo ha remitido quizás a las cuatro paredes de un aula, ¿no? Este modelo que además ha descalificado y ha discapacitado a los padres, invalidando su aporte a la educación, se puede percibir desde ese capitalismo que se ha apropiado de estas instancias, digamos, de las sociedades, a partir de las cuales, por ejemplo, ha capitalizado todo lo que es la educación, la salud, de manera que en muchos de los casos los padres en un primer momento, bueno, en esta temática también es importante señalar que hay luces y sombras, ¿no? Porque las prácticas y técnicas desde los sistemas de salud y educación fueron altamente hegemónicos y hasta a veces deshumanizados, como bien señalaba el profesor que me antecedió desde México, exaltando justamente la calidad educativa, la funcionalidad, muy centradas en la cuestión del cuerpo, ¿no? Exaltando la belleza, la sanidad, y cuyos resultados siempre se han esperado o reducido más bien a un cuerpo funcional, a una libreta con aprobaciones de sobresaliente, a una conducta sumisa y obediente, a niños cuadriculados dentro de un aula, y todo esto ha producido esa descalificación y discapacitación donde los padres han recibido esos efectos múltiples, ¿no? Importante, por ejemplo, destacar cómo el capitalismo a partir de sus instituciones, digamos, ha cooptado todo lo que es el trabajo de educación, ha medicalizado la infancia también, ¿no es cierto?, a partir de entregar quizás desde la terminología del uso profesional, uso de patentes, calificaciones que etiquetan y estigmatizan a los niños, el poder del conocimiento científico autorizado, que decíamos ha venido utilizando metodologías sofisticadas de evaluación con test de inteligencia, calificaciones al cuerpo donde se han cartografiado, digamos, las imposibilidades que podía un niño tener, y ese abordaje neurológico, así como otras técnicas disciplinatorias que han ido restringiendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de pensar en una diversidad con heteronormativas que finalmente han asentado sus prácticas en organismos como los consultorios, los centros, los institutos especializados, las escuelas, qué sé yo, desde donde, en definitiva,
el tema de poder y la economía, ¿no es cierto?, han demarcado ciertas barreras sociales que para Bolivia, por ejemplo, todavía están plasmadas inclusive a través de la ley educativa y la propia ley de la persona con discapacidad. Así que aprovecho para agradecer más bien todavía bastante terreno que poder cultivar, ¿no? Muchas gracias, profesor. La profesora Jennifer. Hola a todos. Voy a intentar colocar la cámara. El profe nos ha dicho, Juan David, que intentemos que se vea el rostro. Lo voy a intentar. No sé si funcione, pero bueno. Si nos empieza a molestar, les aviso. Listo. ¿Yo qué tendría por decir y por qué hablar de capacitismo? Lo primero que tendría por reconocer es que hemos entendido históricamente la discapacidad desde diferentes momentos, desde diferentes comprensiones. Una de ellas, que suele ser como la más utilizada últimamente, es el modelo social. Y entonces con el modelo social pareciese que se nos resuelven los problemas de desigualdad y pareciese que basta con él para entender lo que es una experiencia desde la discapacidad. Sin embargo, es un modelo reformista y es un modelo que a mi parecer y desde lo que he podido trabajar, deja por fuera que en el fondo lo que tenemos es un sistema de opresión y de dominación que hemos llamado capacitismo, ¿sí? Y entonces, si bien está el capitalismo, hemos entendido que alrededor del capitalismo, digamos que hay todas unas intenciones para oprimir, para violentar. Con el patriarcado se matizan en ciertos cuerpos y hablamos de las violencias contra las mujeres. Con el racismo se pone en la escena en los cuerpos racializados. Con el capacitismo decimos, oiga, hay unos cuerpos, en este caso con discapacidad, que algunos llamamos chuecos, chuecas, que aparecen en la escena con el movimiento CRIP y con el movimiento queer, y empiezan a decir, es que a estos cuerpos les empiezan a generar estas experiencias unas violencias estructurales. Y a mí me parece muy poderoso poder decir hoy que en esa relación capitalismo y capacitismo tenemos mucho por ahondar, porque como bien lo decía Jonathan, pues allí entran no solamente las patologías, sino también la moral meritocrática, ¿sí? Y digamos que más adelante la vamos a desarrollar, pero esa moral meritocrática hace que sobre ciertos cuerpos sintamos, a ciertos cuerpos les otorguemos, o a ciertos sujetos, como unos mínimos de cuidado y a otros no. Y dentro de esa moral meritocrática, pues entra toda la fuerza del despojo, que lo tenemos con el capitalismo, pero también entra el temor a colectivizar las luchas. Desconocemos por completo la lucha de las experiencias humanas, al punto que creemos que allí no hay resistencia, y ese es un error muy fuerte de la izquierda, creer que ellos otorgan a ciertos sujetos la idea de revolucionarios, en su mayoría hombres, pero las mujeres quedamos por fuera, por supuesto, pero en el caso de los chuecos no tienen nada que luchar. ¿Cuál lucha pueden hacer si su experiencia es en ruedas? Si no ven con los ojos, si no escuchan con los oídos. Y entonces aquí es pero muy importante también reconocer que dentro del capacitismo y con el capitalismo hay una intención de que no sobrevivan. ¿Sí? Es muy importante reconocer que al capitalismo le interesa que ciertos cuerpos, ciertos sujetos no sobrevivan y hace toda la estrategia para mandarlos a la frontera, y no a la frontera de la resistencia de Ansaldúa, sino a una frontera donde se deshumaniza al otro, se invisibiliza, no hay reconocimiento de que allí pasa algo de humanidad. Y entonces yo agregaría que en el capacitismo también digamos que nos viene pasando muy fuerte que este modelo social que se nos acomodó y al que no le discutimos nada porque es el que sostiene la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace algo que le interesa al capitalismo, y es que fragmenta la lucha. Hace creer que las personas con discapacidad pelean unas cosas, que las personas trans otras, que las trabajadoras sexuales otras, y entonces en eso de fragmentarnos,
pues lo colectivo queda en un marco, digamos que queda en un lado donde no lo queremos nombrar, pero además nos insiste en la integralidad obligatoria corporal. El que no ve, yo asumo que no tiene nada que decirme sobre lo estético, sobre la imagen, sobre su relato. De por sí ni siquiera escuchamos, a mí eso me llama la atención y con esto cerraría, y es que al ser un sistema de opresión y dominación nos pone a competir. Y ya nos pasó en un momento con algunas de las feministas negras que nos decían la discapacidad no es estructural. Estructural es la raza, estructural es la clase, pero la discapacidad, y ahí es donde yo creo que hay que sospechar, porque estamos dejando de escuchar las experiencias de quienes históricamente los han mandado al encierro obligatorio. A propósito del coronavirus que nos tiene colapsados en el encierro, pues las personas con discapacidad lo han vivido siempre. Hoy no sabemos dónde están, qué va a pasar con los compañeros que están en instituciones con discapacidades psicosociales, con los presos y las presas con discapacidad. Pero aún más, se tensiona cuando entra la sexualidad. Y entonces le hacen preguntas, el anticapacitismo dice, tu erotismo es capacitista, porque el cuerpo que deseas es un cuerpo que anda con las piernas. Con ese es con quien quieres follar, no con otro, por ejemplo. Porque ni siquiera se nos pasa por la cabeza que esos otros cuerpos los deseamos. Nos dan pesar, y después hablamos del filantrocapitalismo, ¿no? Pero no nos interesa cuestionar el deseo y el erotismo, porque eso también con el movimiento queer trae a la escena. Entonces, por eso, hablar de capacitismo es muy poderoso hoy, en tiempos de pandemia, y es una pregunta muy fuerte al sistema, perdón, a los lugares de la salud, pero también de la educación, al modelo económico y a los otros, y a lo cultural, por supuesto. Carmen pregunta a la profesora Jennifer, ¿qué es eso de los chuecos? O sobre ese término, si pudieses profundizar, porque ella no lo reconoce muy bien. Ok, yo solo diría aquí, Carmen, gracias por la pregunta, y es que dentro de las luchas del movimiento CRIP, que también constituye la teoría CRIP, aparece la potencia, y con los queer, de poner esas palabras que siempre han sido las que violentan como una manera de enunciación para tensionar la escena. La discapacidad, de por sí siempre nos debatimos entre si es situación de discapacidad, condición de discapacidad, pero con este nombramiento de lo tullido, de las malditas lisiadas, de los chuecos y las chuecas aparece, oiga, míreme, esta chuecura a usted le molesta, por eso quiere que me reproduzca con otros chuecos. Y es una manera también de empezar a transformar el lenguaje, porque no podemos, diría Andrew Rich, seguir hablando en el lenguaje del opresor. Necesitamos poner en la escena otros nombramientos, y lo chueco, lo chueca o lo chueque viene a ser también una transgresión a las formas de nombrar el mundo. Muchas gracias, profe Jennifer, y a Carmen por hacer la pregunta. No sé si el profesor Yarza logró solucionar sus temas de conectividad y pueda comunicarnos. Hermosa, no, el profe no se pudo conectar, está intentando, pero por ahora estaríamos los tres en la escena, contigo acompañando. Listo, entonces vamos a continuar con la segunda pregunta que tenemos para este momento. Y vamos a cambiar un poco el asunto. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando actualmente con las personas con discapacidad, la comunidad trans, las comunidades indígenas y todas aquellos y aquellas que de alguna forma encarnan estas experiencias de frontera en este momento ante los efectos del COVID-19? Entonces, quisiera preguntar a la profe Ivonne, ¿qué está pasando en Bolivia y cómo en este momento se está viviendo esa situación? ¿Y vos estás? Es que tiene el micrófono apagado. Ah, ok. Profe, y siempre nos acontece que vamos a hablar y olvidamos verificar el micrófono abierto. Profe Ivonne, ¿me escuchas?
Bien, ahora sí, ¿no? Tengo ya el micrófono habilitado. Decía Sí, que para ahora las sí. poblaciones migrantes e indígenas campesinos que portaban discapacidad, la situación del confinamiento, la cuarentena, tiene situaciones de luces y sombras, en el sentido de que las poblaciones occidentalizadas, con esta cuarentena hemos perdido la única cosa que sabíamos hacer, ¿no? En el sentido de una situación laboral en la cual estábamos insertos, y al vernos atropellados por esta situación de confinamiento, pues no hemos tenido otra alternativa que pasar, en el caso de los sistemas educativos, a la virtualidad. Pero en los otros escenarios la gente se ha quedado sin poder trabajar. Sin embargo, las personas con discapacidad, migrantes, campesinos, indígenas, decía, manejan a veces dos techos ecológicos. Es decir, que durante los periodos en los cuales ellos ven situaciones de concentramiento citadino, se desplazan entre las ciudades para poder quizás vivir de la mendicidad, ya que el bono que les otorga el Estado, que es un bono como objetos de asistencia, ¿no es cierto?, remitido a un 12% del mínimo vital que ofrece el Estado boliviano, lamentablemente no les es suficiente para las múltiples necesidades que este grupo tiene. Entonces, durante los periodos de vacaciones de la población citadina, ellos muchas veces regresan a ese otro techo ecológico donde generalmente son asimilados por una red extensa que es su comunidad. Lógicamente, eso no engloba la totalidad, y muchas de estas personas están ahora en situación de confinamiento, y como la situación siempre se ha planteado en Bolivia, bajo la dependencia del tercero, con la imposibilidad de poder, por ejemplo, transitar libremente, porque antes también eran presidiarios sin rejas de sus casas debido a las numerosas barreras arquitectónicas que presenta la ciudad y las ciudades en general en Bolivia, donde los escenarios educativos, por ejemplo, no son la excepción. Tenemos algunas publicaciones, una de ellas que se llama justamente así, Sin acceso a mi ciudad, como una persona finalmente sintetiza la problemática y dice, yo soy una persona normal, hasta el momento en que atravieso la puerta de mi casa y recién conozco la discapacidad. Entonces, esta situación la están vivenciando muchas de las personas migrantes en el retorno a ese otro nicho ecológico que manejan en sus pueblos de origen, y las personas a nivel de las ciudades, lógicamente, están sufriendo realmente la situación que está sufriendo un 67% de la población boliviana, que es cuentapropista, es un vendedor informal, es un trabajador de calles. Entonces, la situación más grave todavía por la dependencia de terceros, ¿no? Gracias. Profe Ivonne, gracias. Le doy la palabra al profe Jonathan para que nos cuente cómo se está viviendo esta situación en México. Bueno, pues espero ahí se escuche bien. Bueno, yo soy de México, pero vivo en la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, esto de qué está pasando actualmente con las personas con discapacidad, pienso que tendríamos que pensar precisamente a esas personas con discapacidad siendo bajo distintos ejes de diferenciación, ¿no? Pues sabemos que la categoría de discapacidad alberga una multiplicidad de corporalidades que demandan distintos niveles de dependencia social, tecnológica y material. Es decir, por supuesto que el coronavirus tiene consecuencias materiales y eso no lo podemos negar, ¿no? Pero la respuesta sociopolítica frente a esta pandemia ha hecho evidente algo que ya estaba: la desigualdad, la exclusión y la violencia que viven las personas con discapacidad. Y me parece que dar un panorama bastante general, o sea, no tendría las posibilidades o las herramientas para hacerlo. Me parece que particularmente yo me sitúo sí como investigador, antropólogo en estudios de discapacidad, pero también soy padre de una persona con discapacidad, una joven de 14 años con síndrome de Down, ¿no? Entonces me parece que pensar lo que decía la profa Ivonne, ¿no? O
O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas con discapacidad en un sentido amplio? Pensar qué pasa con las personas con discapacidades físicas, intelectuales, psicosociales, en el tema del trabajo, en el tema de la educación, en la cuestión de la salud. Me parece que tendríamos que pensar precisamente en esas distintas variaciones. ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad en situación de calle? Con las personas con discapacidad mayores, ¿no? Adultos, que por ejemplo había algunas personas que trabajaban en algunos centros comerciales con lo que aquí llamamos cerillos, personas que acomodan, no sé, las compras y te ayudan a llevarlas o cosas de estas, que en realidad sobrevivían con lo que uno aportaba en el momento de la compra, pero estas personas precisamente con el confinamiento y toda esta situación pues fueron Walmart, estas grandes empresas las mandaron a sus casas sin siquiera, bueno, si de por sí no les estaban asegurando un sueldo, pues ahora menos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas migrantes, por ejemplo, las personas con discapacidad migrantes? Y precisamente, ¿qué pasa con las personas con discapacidad sin los soportes necesarios para ser cuidados? Me parece que es una situación bastante compleja en la cual pues lo que tengo son más preguntas o inquietudes que respuestas, porque de las cosas que se han hecho aquí, por ejemplo, lo que me parece importante señalar es que a nivel nacional, con el tema en cuestiones de accesibilidad precisamente a la información en temas de COVID, pues aquí hubo una sentencia histórica sobre accesibilidad para la comunidad sorda en el contexto de la pandemia, en donde la lengua de señas se volvió importante, o el tema de la interpretación en el momento de las conferencias a nivel nacional, para precisamente estas conferencias que dicen cómo están día con día el tema de las estrategias para atender o dar respuesta a esta pandemia. Y me parece que esa situación es importante, pero quedan todavía muchas dudas por resolver, sobre todo cuando el tema de los apoyos a personas con discapacidad está sujeto a una cuestión asistencialista como son las pensiones, porque eso me hace pensar en temas de discapacidad certificada y legal, porque ¿qué pasaría con aquellas personas que no están ni siquiera certificadas o legalizadas, y lo entre comillas un montón, con el tema de reconocimiento de una discapacidad pues sí, legal, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa con una persona con discapacidad migrante en un territorio donde no tiene papeles y donde no puede acceder a temas de la pensión, por ejemplo, ¿no? Me pregunto sobre el tema de la brecha digital en personas con discapacidad intelectual, cuando la educación ahora es en casa, ¿no? Sobre el tema de la política de cuidados, porque como bien lo decía la profesora Ivonne, ahora es algo que ha pasado, pero ahora se acrecenta o se maximiza un poco más, que es el tema de los padres, las madres o quienes están cuidando a las personas con discapacidad, que ahora también estaban ya cargando el tema de la educación, pero ahora tienen que aprender también una serie de instrumentalizaciones tecnológicas para acompañarles, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que seguro están aconteciendo y que tienen singularidades y complejidades que también tocan a un espacio común, pero creo que lo que podría compartir es eso, ¿no? Más inquietudes que preguntas que como una respuesta en general. Profe Jonathan, gracias por ese panorama que nos estás presentando. Profesora Jennifer. Bueno, yo qué diría alrededor de esta pregunta. Si bien, como dice Jonathan, uno no tiene un panorama nacional completo, sí hay unos matices que yo quisiera traer aquí. Y uno tiene que ver, lo han colocado también en el chat, con la manera en la que la lectura desde lo anticapacitista tiene que ser interseccional. Pero la interseccionalidad, recordemos que tiene que ver con ese entrecruzamiento de marcadores de diferenciación o marcas de opresión. Es decir, no solamente es una persona con discapacidad, es mujer, pues está atravesada por una clase social. Sin embargo, a mí me llama la atención que si bien la metáfora que constituye la interseccionalidad es espacial, creemos que la interseccionalidad se da solamente cuando pasa un punto por el otro, pero en realidad olvidamos lo que está en la frontera. Y a mí me parece que la pregunta tiene que ver con los que están en la frontera. En este caso, las personas con discapacidad, pero también tenemos a las trabajadoras sexuales y a la comunidad trans. ¿Por qué lo digo?
porque aquí hay toda una estrategia de normalización. Y la estrategia de normalización hace que estemos diciéndole a la gente que se lave las manos con agua y jabón, aunque no haya agua, o aunque yo no me pueda lavar las manos porque no las tengo, o simplemente porque necesito apoyo para hacer el movimiento que ustedes están pidiendo. A mí me llamó mucho la atención, en el caso de Colombia, la forma, perdón, hay un micrófono abierto. Quien tenga el micrófono abierto. ¿Quién está aquí? No sé quién es, para que por favor cierre el micrófono. Bueno, siguiendo con esta idea, me llama la atención que en el caso del INSI, que es el Instituto para Personas Ciegas en Colombia, las directrices que emitió quien lo preside eran como, por favor, las personas ciegas carguen antibacterial, alcohol, pañitos húmedos, y yo decía, en realidad está entendiendo que no todo el mundo tiene esos privilegios de clase, o sea, el costo que tienen, y puede parecer una pequeñez, pero es que lo que han llamado cuidado preventivo está desconociendo condiciones de empobrecimiento de las comunidades, pero además los cuerpos que no responden a ello, o también en este ejercicio de la normalidad, ¿qué está pasando con los que requieren un cuidador, una cuidadora, y no está con ellos porque el aislamiento generó que tuvieran que estar en casa? Tenemos un asunto supremamente complejo en Colombia, y también lo estaba leyendo en el caso de Nueva York, y es la forma en la que, recuerden que las personas con discapacidad viven un desempleo casi que el doble que las personas que no tienen discapacidad, y opera con mayor porcentaje en mujeres con discapacidad. Estas personas están quedando sin trabajo, y volver al mundo laboral, que está además precarizado, va a ser más difícil para ellos y ellas en la competencia que viene ante la crisis económica que tenemos. Y eso hay que tenerlo en la cabeza, porque además se une con algo, y es la forma en la que necesitamos empezar a problematizar eso que les llamaba hace un rato la moral meritocrática, que la desarrolla muy lindo, se me va el nombre ahorita de ella, de Rita Segato, pero que pone en tensión una cosa, a todos les cuento, y es la violencia institucional. Y yo quiero referirme a la violencia institucional porque en Bogotá pasó con el pico y género. O sea, el pico y género fue una medida que puso en riesgo a la comunidad trans, que reposicionó otra vez este discurso biologicista del género, del sexo también, pero que pone en la escena una intencionalidad de violentar a quienes ya son oprimidos y excluidos. Y pareciese que eso no tiene importancia. Y pareciese que eso no es un problema de todos, sino de esa minoría, porque como operamos en lógica de políticas públicas que son poblacionales y no interseccionales, entonces las políticas surgen para grupos particulares. Y esa violencia institucional nos hace muchísimo daño. Yo quisiera ponerlo en la escena, porque es una violencia que además pasa porque hoy en Colombia tuvimos una solicitud pública de todo el movimiento, digamos que las empresas y alrededor de la odontología, que decían, que exigían que no invertir el dinero en accesibilidad para las personas con discapacidad, porque esto se vuelve así para ellas, cuando a todos nos sirven que haya rampas, a todos nos sirven que haya de dónde tomarnos al bajar las escaleras, pero decían que gastar ese dinero en accesibilidad, como lo exige la norma, era dejar de invertir en cosas más importantes como tener más infraestructura. Y de esa manera es que medimos en qué cosas invertimos porque son importantes, pero es que son poquitos. Hace poco un profesor le decía a mi amiga en un colegio público que él no entendía por qué tenían que legislar para las minorías cuando la atención tenía que tenerla las mayorías. Y eso a mí me parece muy preocupante porque habla de una racionalidad, diría Semelman, una racionalidad con la cual vemos la realidad. La mayoría es, si son poquitos no me interesa, y como no los veo además, porque están encerrados, porque si los saco todo el mundo los mira, porque si salen están en peligro. No me interpelo la forma en la que me acerco a ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues estas cosas alrededor de una crisis, además de los derechos humanos, la entrada fuerte del filantrocapitalismo, también quiero ponerla, las empresas ahora diciendo que ellas son las que están siendo solidarias porque al Estado le quedó grande la nación, y eso hay que también decirlo. O sea, yo no puedo creer que hoy estemos viendo en los medios colombianos la romantización del empobrecimiento de los niños y las niñas,
pero diciendo que el asunto de los niños y las niñas y jóvenes con discapacidad en las escuelas es de las educadoras especiales docentes de apoyo, que no le corresponde a nadie. Y peor aún, maestros diciendo que volvamos a la idea de diseñar material especial para los ciegos, para los sordos, y entonces nos devolvemos a los 90, donde entonces llevémoslos a aulas especiales. ¿No ve que necesitan atención especial? ¿Y quién problematiza eso? Creo que con esos elementos pondría uno de cierre, y es que el coronavirus sí pone en tensión y pone otros matices. No sé si sofistica las violencias, no me atrevería a decirlo, pero sí pone unas violencias muy particulares en la escena, y es que los empobrecidos son los que se van a morir. Eso es una realidad. Porque los que tienen privilegio de clase están pagando para que les tomen las pruebas. Están en aislamiento en sus fincas. Pero los empobrecidos están siendo sacados de aquí de barrios en Ciudad Bolívar sin importarle a nadie, así hayan niños y personas con discapacidad y adultos mayores. Pero son los mismos indígenas. A una de ellas la hicieron abortar en medio de los golpes de la policía en la Candelaria. Y eso no nos pasa por ningún lado. Y sí pone el coronavirus una discusión muy valiosa de la fragilidad. El capitalismo nos hace negar la fragilidad. Y creo que ahí hay que poner la mirada. ¿Por qué negar la fragilidad? Yo no estoy hablando de debilidad, estoy hablando de la fragilidad. Y porque el cuidado creemos que es de unos y no de todos. Porque democratizarlo implica que también las mujeres desde las apuestas antipatriarcales empezamos a tensionar la escena de lo que no es reconocido como trabajo y de lo que creemos que no sostiene al sistema capitalista. Gracias, profesora Jennifer. Quisiera leer algo que una persona de México está escribiendo. Dice: yo soy de México, digo, y no hay mucha aceptación en mi área. La gente que me cuida no me permite la autogestión, no les gusta y no tengo a dónde ir. Estoy haciendo esto en secreto. La mayoría de cosas que hago son secretas, y efectivamente eso es lo que está poniendo en cuestión también estas formas de narrar, nombrar, conceptualizar o pensar a las personas con algún rótulo o alguna forma que hemos usado o estamos empleando para nominarles. En este sentido, pues hay muchas, en el chat se están planteando algunas discusiones sobre esos conceptos, y es diversidad funcional, persona con discapacidad, los diversos, las diversas, y el tema de la funcionalidad y demás. Entonces, todo esto tiene que ver con las diferentes epistemes donde nos hemos posicionado para leer y entender. Si estamos en una episteme muy médico-rehabilitadora, pues claro, nos posicionaremos muy fuerte en estos manuales diagnósticos que nos permiten dar una entrada desde allí, desde esa perspectiva, y medicalizarles, sanarles, normalizarles, qué sé yo. Y así sucesivamente, cada lugar epistemológico desde donde nos posicionamos, pues tiene que ver con unas apuestas éticas, políticas, sociales y educativas, y esta, digamos, que es lo que aparece en tensión en este momento. Entonces, con esto y en relación a lo que estaba planteando la persona en el chat, aquí ya hay unos efectos que se están develando, ¿cierto? Los profes o las personas participantes en esta conversación ya nos habían planteado unos elementos, ya nos estaban planteando cosas. Algunas personas que intensifican más ese quedarse en casa, ese ocultarse, ese hacer en secreto ciertas cosas para poder, no sé, responder a ciertas necesidades particulares o hacer uso de sus derechos. Entonces viene la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles son los efectos que podrían develarse, matizarse, o que se están agudizando más en este momento de encierro obligatorio, de esta crisis política, social, económica, educativa y sanitaria con esta situación del COVID? Pero fundamentalmente en la vida de las personas con discapacidad, estas comunidades trans, indígenas y todas aquellas personas que están encarnando esas experiencias de frontera, y desde donde lo estamos discutiendo hoy. Así que le preguntaría al profesor Jonathan cómo está ese panorama en México y cómo se están develando estas situaciones o cómo se están agudizando a propósito de lo que ya nos venías narrando, profe. Sí, pues, estoy estoy en sintonía con lo que está diciendo Jenny y Ivonne, precisamente porque y que estoy también aquí leyendo algunas cosas en el chat, precisamente, pues creo que una de las cosas que se intensifica, porque me parece que lo que trae consigo,
O sea, los efectos de la pandemia son además de biológicos, materiales, o sea, sabemos que esos efectos biológicos, materiales en el cuerpo, pues tienen también una implicación social y política, ¿no? No podemos leer el cuerpo como netamente material, sino que precisamente la respuesta que se le puede dar a un virus también está puesto no solamente en el interior del cuerpo, sino también en los soportes sociales, políticos y tecnológicos que podrían estar operativizando una respuesta, por así decirlo. Entonces, sabemos que esa capacidad de respuesta está distribuida diferencialmente y estoy de acuerdo con Jennifer en ese sentido. Me parece que esos soportes de respuesta inmunitaria, por así decirlo, pues hay simplemente personas a las que se les va a apoyar y otras a las que se les está dejando morir. Me parece que ahí está el tema de esos ejes de diferenciación y un eje de diferenciación, porque la discapacidad me parece que no es una simple diferencia, me parece que es un eje de diferenciación que estratifica y precariza vidas. Entonces, nos gustaría, y creo que también ahí está la apuesta, que quienes estamos en esto necesitamos también crear narrativas distintas respecto a la discapacidad, y me parece que hacia allá podríamos ir encaminando, pero en la pregunta en concreto, me parece que el aislamiento y el distanciamiento social es algo que muchas personas con discapacidad estaban viviendo, ¿no? O sea, me parece que todo distanciamiento, como dicen, todo distanciamiento social es un distanciamiento físico y me parece que muchas personas estaban precisamente ahí. O sea, yo preguntaría, les digo, yo particularmente desde lo que he tratado de aportar desde este lugar parcial en el que me encuentro, precisamente ha sido el tema de la discapacidad intelectual y en específico el tema de síndrome de Down. Y entonces, ahora con el tema del aislamiento, pues bueno, o sea, yo creo que encuentro muchas etapas de vida de muchas personas que tienen hijos con síndrome de Down que han estado en eso, o sea, han estado sin salir, han estado conviviendo solamente entre ellas y ellos, han estado en sus casas haciendo cosas, han estado en sus casas educando a sus hijos e hijas. Entonces, me parece que lo que pasa con este contexto en el cual nos estamos enfrentando es precisamente el encrudecimiento, la intensificación de ciertas lógicas de desigualdad y violencia que ya estaban puestas, ¿no? Que ya estaban disponibles para ser utilizadas. Entonces, creo que esto nos habla precisamente de cómo hay una serie de desigualdades y violencias puestas en ciertas poblaciones y que precisamente esas poblaciones están ahora padeciendo esta situación pandémica de manera distinta, ¿no? O sea, distinta y desigual. Me parece que la brecha digital sigue puesta ahí. ¿Qué pasa con el tema de accesibilidad de la información? O sea, ¿qué pasa con el hacer accesible cierta información precisamente para conocer el tema de la pandemia? Me parece que ahí también hay una brecha brutal, ¿no? La política de cuidados que particularmente aquí en México no hay una política de cuidados. Entonces, ahora estamos también pensando en esto porque pues me parece que muchas personas con discapacidad viven en dependencia económica y si no, cuando están pensionadas, y una pensión que no alcanza para vivir. Me parece que en esa dependencia que no solamente es social, sino también es económica, muchas personas están perdiendo sostenes de familia, mujeres, ¿no? Cabezas de familia, están perdiendo el trabajo. Entonces me parece que es una cuestión estructural que por supuesto viene vinculada con ciertos sectores de la población. Entonces, si alguien pierde el trabajo en casa, que es quien sostenía precisamente la dinámica de sobrevivencia, por así decirlo, pues entonces, ¿qué está pasando? La pensión es insuficiente y me parece que ahí tendríamos que estar poniendo atención también que las pensiones no son la vía para hacer de la vida de las personas con discapacidad algo habitable o vivible. Simplemente me parece que son analgésicos que tendríamos que dejar, ¿no? Entonces, eso, pues me parece que hacer énfasis en que esta situación planetaria excepcional, y lo entrecomillo, pues llega en un contexto mundial de austeridad, avance de grupos de ultraderecha, fascistas y xenófobos. Es decir, que había ya una normalidad mundial donde la desigualdad, la violencia y el dejar morir era la norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen volvamos o esta nueva normalidad?
porque aquí también en México se está diciendo la nueva normalidad. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Si la nueva normalidad es estornudar con la parte interior del codo, o sea, me parece que eso es burdo, ¿no? ¿Qué nueva normalidad se está implementando? Me parece que habría que poner un montón de atención precisamente en esas formas de nombrar, porque la normalidad era esa, y es una normalidad que hoy en día se está encrudeciendo, ¿no? Así es, profe Jonathan, esa normalidad se está recrudeciendo, se está viabilizando, se está, digamos, pidiendo que sea ello lo que se dé en este momento, desconociéndonos a todos realmente. Profe Ivonne, cuéntanos tú cómo ves estas situaciones que se están develando, se están matizando, se están agudizando en estos momentos de encierro y esta situación con el COVID. Yo valoro mucho las palabras del profesor porque creo que la situación de Bolivia no es pues muy distinta en realidad a la situación latinoamericana y la tendencia mundial, justamente porque esta problemática lo que ha hecho es acentuar las gravísimas, digamos, cuestiones estructurales en torno precisamente de este modelo capitalista que donde realmente pasamos a ser una mercancía, ¿no? Donde esta mercancía o cuando esta mercancía no cumple ciertos estándares de calidad, en el caso de los niños con discapacidad lo vemos de una manera muy evidente, ¿no es cierto? Y cuando los estados le han hecho una cosmética en realidad, un poco quizás presionados por organismos internacionales, convenciones importantes en las cuales ha habido un cierto consenso y también cierta obligatoriedad para el cumplimiento de leyes que se han quedado en los papeles. Esa ha sido la problemática en varios países de América Latina. Carolina Ferrante tiene una publicación que la ha documentado en un libro que nosotros sacamos con una cierta periodicidad, que se llama Infancias, Violencias y Tensiones. Y coincido con la profesora Jennifer, ¿no? En realidad, estas interseccionalidades atraviesan no solamente ahora por esa cuestión estructural enmarcada en ese modelo capitalista, sino también por la nueva cuestión de la brecha digital. O sea, esta situación de confinamiento, si bien ha ampliado esa gran brecha digital, también ha puesto en evidencia que los niños vivían encomendados a la escuela especial, que bien decía Jennifer, hacia los años 90, ¿no es cierto? Y las adaptaciones curriculares y de pronto toda esta problemática que también implementó una nueva tecnocracia alrededor de lo que era, como en el caso de la farmacracia para los médicos, para fisioterapeutas, psicólogos, es decir, pedagogos especializados, una cierta tecnocracia de qué método era el mejor, con métodos carísimos, inalcanzables para los padres y además con quizás en complicidad con la propia tecnología que durante este tiempo pues ha ampliado ese ojo humano clínico completamente calificador de la norma y lo anormal. A partir de la tecnología pues esto se incrementó. Entonces creo que ahora esa brecha digital se pone en evidencia cuando estos colectivos realmente no van a poder tener acceso a ese salto que está obligando la situación de confinamiento y donde también el rol del maestro se ha visto bastante cuestionado, ¿no? En un recojo de datos que tuvimos oportunidad de hacer durante el mes pasado, nos hemos encontrado con que muchos padres realmente se sintieron huérfanos cuando se acabó la escuela, se acabó la terapia, se acabaron las sesiones, qué sé yo. Y entonces ha venido una segunda etapa porque los padres también, padres de chicos con discapacidad, neurodiversidad, como alguien decía, trastornos del neurodesarrollo biomédicamente hablando, calificados por un DSM, de pronto han encontrado también la capacidad de resiliencia, de poder sobreponerse ante esa situación y se han implicado, porque de repente las cuestiones también de las fuentes laborales han secuestrado a los padres de los hogares. Y estos padres se han dado cuenta que no necesitaban la ultracapacitación para de repente entrar en conexión con sus hijos, ¿no? Entonces creo que esa no es la norma, esa no es
no es la generalidad. Sin embargo, hay experiencias bastante interesantes acerca de esto porque hay desde la narrativa discursos bastante alentadores y cómo muestran precisamente que son los padres los primeros cuidadores de los niños y que en un momento dado estos sistemas tan violentos los han secuestrado. Quizás esas resistencias, esas cuestiones insumisas todavía son sutiles y eso también tiene que ver con las cuestiones de clase, bien lo decían, ¿no es cierto?, con las cuestiones también de acceso o no a la tecnología, y creo que en Bolivia está sucediendo ese fenómeno interesante de que los padres de pronto le encomendaban, le encargaban a la terapia a un niño o al médico o al profesor que le resuelve el asunto, ¿no es cierto?, porque además era un sujeto supuesto saber, y el nivel del conocimiento científico que tiene ese médico Y entonces, una gran preocupación que tenemos quienes hacemos parte del activismo chueco es, oiga, ¿por qué vamos a dejar en manos de personas que de entrada ya consideran que las vidas de las personas con discapacidad son invivibles, pero que además asumen que no deberían existir porque tienen vidas invivibles y ya, ¿para qué los tenemos? Que decidan qué vidas mantienen y quiénes no, con el clasismo que tenemos, con el patriarcado que tenemos y el capacitismo. Entonces sí es muy problemático esa esfera de lo ético que habría que discutir, porque a muchos todavía les genera aceptación, cosas como el aborto de bebés que vienen con síndrome de Down, y eso es indiscutible. Porfa, otra vez los micrófonos cerrados, porfa. Querida, el micrófono está en el centro. Tranquila. Tranquila. En el centro vas a encontrar el micrófono y lo puedes apagar. Y ahí quedas más. Entonces, aparece esta discusión de lo ético. Creo que hay que poner también la huella en las violencias de género. A mí me llamó la atención cuando Monse Domínguez colocó algo tan duro como, es que no tengo dónde ir. Y es que eso se amarra a la obligatoriedad de la convivencia. Antes, en medio de, no la pandemia, uno podía irse en algunos casos. Las personas con discapacidad tenían otro tipo de posibilidades de moverse entre su trabajo, cuando trabajan, ¿no? O podían moverse, ahora no, ahora hay que convivir allí. Y mira, lo está haciendo a escondidas, porque deciden qué cosas se escuchan y qué cosas no. Entonces sí es muy importante poner la escena de que implica este encierro obligatorio y lo incuestionable sobre ese encierro para los sujetos peligrosos. Un elemento que también me parece fundamental, y lo decíamos en el primer programa del Día del Trabajo, es la desmovilización y la resistencia cero que quieren generar con esto. Y es que hacia muchos, si muchos lo desconozcan, los parches de personas con discapacidad hace rato vienen con su agenda política y vienen denunciando lo que está pasando, pero ahora en el encierro y con las dificultades de conexión y con que computador no tiene todo el mundo en Colombia y el celular no da, pues también hay unas posibilidades de empezar a inmovilizarnos intencionalmente, a generar sospecha de quién me puede contagiar, quién es más peligroso. Agregaría la sobrecarga de los cuidadores y las cuidadoras. Y aquí es muy importante la discusión sobre la renta básica, que si bien no soluciona el problema del trabajo doméstico y del cuidado, sí pone unas condiciones mínimas de sobrevivencia. Y las cuidadoras, lo digo porque hago parte, digamos que de varios espacios de diálogo con ellas, pues están reventadas, porque ya no hay ayuda de nadie externo, porque además recuerden que hay una idea de que quien cuida es la mamá y ya. Los demás no se hacen cargo de ninguna acción que implique el cuidado sobre la vida de otro, se desentienden.
y allá hay una sobrecarga. También en este punto me interesa poder decir que ante la precariedad del trabajo de los maestros, a propósito que hoy es el Día del Maestro y la Maestra, aparece en la escena que estos maestros que están ya precarizados, que están cansados, pero que además también hay otros que están con eso que yo llamaría cierto desprecio sobre los estudiantes que requieren apoyo, pues están en un ejercicio de no voy a hacer ningún ajuste. Si no tienen internet, pues que se ponga al día. O diseño una guía que sé que ni siquiera va a poder resolver porque no estoy pensando en esas otras cogniciones, en esas otras visualidades, sino simplemente cumplo porque si no, no me pagan. Y eso hay que decirlo, así se molesten. Pero lo que hemos visto en muchas instituciones educativas es el mayor aislamiento de quienes tienen discapacidad en el espacio escolar, porque entonces nadie quiere hacerse cargo del tiempo que toma adicional, pues hacer cosas, porque si bien no queremos materiales específicos, estos chicos nos están haciendo un llamamiento a, oiga, piénsese otras maneras de educar. Y no son solamente ellos, hay otros que pasan desapercibidos en el aula, que mandan la tarea a medias, que los papás están intentando, si tienen papás, ayudarles. Pero aquí también hay una discusión muy fuerte sobre el maestro y la maestra cuando aparecen en la escena quienes perturban. Y qué tanto de un ejercicio un ejercicio pedagógico, o más bien de poquedad pedagógica estamos haciendo. Y la poquedad tiene que ver con dar lo menos posible. Y a muchos de los que estamos aquí, a quienes nos ha golpeado muy fuerte la estructura de empobrecimiento, pues recordamos que parte de los intereses de la burguesía es hacernos creer que las cosas no pueden cambiar, que ya son así. Y entonces se recrudece la violencia contra las mujeres y no podemos hacer nada. Y la violencia institucional pasa porque no generamos ayudas, no nos interesa ninguna apuesta de solidaridad. ¿Sí? Y allí creo que abriría, dejaría allí para que pudiéramos seguir conversando. Bueno, en este momento voy a dar la voz a una pregunta que han planteado y es, con este tema de la radicalización de la desigualdad o la agudización de esta desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos ejes o esos programas de exigencia, cierto, para las personas con discapacidad en este panorama? ¿Desde dónde deberíamos situar esas discusiones o esas solicitudes para poder abordar o para que estas personas, digamos que no sean o no sigan siendo más victimizadas, excluidas y enviadas a esos lugares de no participación donde en últimas terminan perdiendo todos sus derechos? Entonces, ¿cuáles serían esos programas o esos ejes desde donde deberíamos hacer esas discusiones? Entonces, ya que la profesora Jennifer tiene el micrófono y la voz allí habilitada, entonces te daría la palabra para que pues, nos ayudes a tensionar este asunto y poder responder a este planteamiento. Pues mira, yo creo que, bueno, quiero retomar aquí un comentario que acaba de hacer Todo OK, y es, los padres de niños con discapacidad están siendo obligados a trabajar en empresas privadas sin condiciones de bioseguridad y les están distrayendo con un seguro de vida. Miren las prácticas que empiezan a emerger, porque pues ¿para qué garantizar los cuidados de bioseguridad para todos, no? No nos interesa. Frente a la pregunta que nos convoca en lo político, yo diría que de esas exigencias estaría una, es definitivamente primero antes de decirlas, tiene que ver con las alianzas. Esto no puede ser una lucha del colectivo de personas con discapacidad. Esto no puede ser de los papás de personas con discapacidad. Además, porque tenemos que reconocer que la discapacidad estaba impregnada por la derecha. A la derecha le sirven los chuecos. Y les sirve porque desde ahí sostienen también toda su idea de lo que ellos llaman solidaridad, que en el fondo es asistencialismo. Pero también hay que reconocer que la entrada de una ideología católica, cristiana, pues que culpa a los sujetos con discapacidad y a las familias y las tiene en la idea de que en algún punto estos sujetos van a ser perdonados. Y por último, el negocio y todo lo que hay detrás de la rehabilitación. O sea, aquí las IPS se enriquecen y hace muchos años las grandes fundaciones y les interesa mantener ese dinerito de su parte. No es fortuito que en Colombia tengamos a Klopatowski liderando lo de discapacidad con todos los privilegios que tiene y sin hacer ninguna acción a favor
realmente de quienes viven la experiencia de empobrecimiento, de desigualdad, ¿sí? Y no quiero olvidar, antes de decir mis 4 puntos, que el teletrabajo, y lo decía Renan en la primera charla del 1 de mayo, y es el teletrabajo que estamos viendo, ni siquiera, perdón, la forma en la que estamos trabajando ni siquiera es teletrabajo. Si fuera teletrabajo, al menos tendríamos que el patrón pague la luz y el internet para trabajar, o mínimamente condiciones de salud. A mí me preocupan las enfermedades que se vienen luego de este encierro, de las horas largas de trabajo, de la no diferenciación de lo personal y lo laboral. Y eso en Colombia está perdido. Esa discusión no se da. El asunto es de unos cuantos. ¿Qué estaría en la agenda para mí? La unión con el movimiento feminista de la política de cuidado, que no la tenemos. 2, el acceso y garantía de los apoyos que se requieren. Claro, la salud no es prioridad, pero hoy no podemos desconocer que es parte de las dimensiones que tienen los sujetos y que las EPS, como lo decían en el programa anterior los compañeros médicos, se estén guardando la plata de las citas generales, de las cirugías que estaban programadas y no las estén reinvirtiendo, también hablan de esa dificultad, digamos que de esa intención porque no sobrevivan. 3, la lucha por la renta básica. Yo me uniría mucho a Angela Davis y a Silvia Federici, pero sobre todo a Angela Davis en una parte cuando ella dice, si el salario por el trabajo doméstico no nos soluciona el problema estructural del trabajo doméstico que encierra, recluye y genera unas prácticas rutinarias en las mujeres que las saca en muchos casos, no en todos, de lo que podría ser otro tipo de experiencias, ¿sí? De la construcción de un proyecto de vida que sea propio, ¿sí? No hegemónico ni impuesto. Pero la renta básica, y ella no está desconociendo, pues que es necesario. Yo me diría que la renta básica pasa porque, oiga, en medio de todas las exclusiones que tenemos, mientras generamos cambios estructurales, pues necesitamos tener al menos para comer, y eso ni siquiera podría ser una discusión de si le llevamos, si hay mercados o no. Eso debería estar ahí, debería haber más inversión. Tercero, la discusión por el trabajo, trabajar. O sea, pero allí me gustan mucho las discusiones que han los movimientos de personas con discapacidad, chuecas, lisiadas, de qué trabajo hablamos. ¿Realmente podemos sostener estas 8 horas? ¿Realmente podemos? Porque en estas subjetividades definitivamente se desborda la idea de las 8 horas en una ciudad que además es inaccesible, y donde las personas con discapacidad, de 5 niños con discapacidad en el caso de Colombia, solo 2 van a la escuela, los otros no. ¿Dónde están? No sabemos. Y por último, la lucha por la desinstitucionalización y desmedicalización. Necesitamos que las personas que no están por su voluntad en instituciones donde las han recluido, además en épocas donde la inscripción era legal en Colombia y se les decía que otro podía asumir su ciudadanía, necesitan salir de allá. Y eso es una discusión muy fuerte que hay que dar. Hoy en Colombia, apenas dijimos que sacaran a ciertos presos de las cárceles, se levantó esta moral meritocrática diciendo que no. Desinstitucionalizar a personas con discapacidades psicosociales, con autismo, que están en lugares muy violentos, porque hay que reconocer que no siempre son lugares de cuidado, debería ser una apuesta que nos una a todos, porque esta idea del sujeto peligroso se metió en los cuerpos de ellos. ¿Listo? Eso diría para la agenda. Gracias, profesora Jennifer. Profesor Jonathan, ¿cuáles serían ese marco desde donde vamos a pensarnos las exigencias o esos ejes desde donde deberíamos discutir? Sí, a mí me parece que pues son como en diferentes dimensiones. Me parece que hay como un frente que se promueve desde la creación de políticas públicas precisamente para que esos soportes, esos sostenes que precisamente puedan hacer de la discapacidad una vida habitable, vivible, sin que tenga que ver con una cuestión individual, de tragedia personal, etcétera, me parece que se tendría que cumplir con lo mínimo. O sea, me parece que es precisamente lo que comenta Jenny, o sea, pensar que a mí me parece fundamental el tema de la accesibilidad, ¿no? Ahora, el tema de la accesibilidad tiene que ver con muchas circunstancias. Me parece que tiene que ver con el tema de la educación. En México seguimos sin tener escuelas públicas, precisamente donde se contemple la participación activa de personas con discapacidad, ¿no? Sobre todo pensando que la accesibilidad no es solamente una rampa,
pensar que el tema de el braille, el tema de las impresoras, el tema tecnológico en cuanto a personas con discapacidad visual, el tema de la lengua de señas mexicana, o sea, tendrían que ser habilidades que expandan las comunidades, las habilidades comunicativas de los estudiantes, no solamente para un sector, sino para toda la comunidad estudiantil, ¿no? Me parece que eso tendría que ver con temas de accesibilidad en su máxima expresión, pero además creo pertinente pensar que si hay un grupo en esa estratificación misma de la discapacidad, dentro del tema de la accesibilidad en la educación pública, pues tiene que ver con las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la accesibilidad tendría que estar puesto también con seguir cuestionando la idea de una inteligencia como siempre estándar, siempre alcanzable, la inteligencia a partir de ciertos parámetros medibles, en donde se evalúa constantemente el desarrollo intelectual de un sujeto, ¿no? O sea, me parece que también está de fondo eso, seguir cuestionando esos parámetros que se le exigen y se le imponen a ciertas corporalidades y que al no alcanzarlas se les deja fuera, ¿no? Entonces me parece que está apuesta la dimensión política, pero también una cuestión social, cultural y ética, que es precisamente pensar en cómo estamos concibiendo la normalidad del cuerpo, ¿no? O sea, o cómo estamos creando una cierta habitualidad del cuerpo, una habitualidad que se vuelve regularidad y por tanto pareciera neutra, pero cuando no es neutra, es obligatoria, ¿no? Y eso trastoca no solamente el tema educativo, sino también el laboral, o sea, el laboral, qué cuerpo necesita el trabajo en este contexto capitalista neoliberal. Pues es un trabajo que precisamente se lleve el trabajo a casa, que lo haga propio, pero además que se comprometa fervientemente consigo mismo a trabajar más de 8 horas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de eso estamos dispuestos y dispuestas a abandonar, ¿no? Para quizá no tener aspiraciones, o sea, el tema de no tener aspiraciones en esta sociedad, ¿qué significa no tener aspiraciones, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión que también toca con el tema no solamente o sea, que lo corporal también tiene que ver con la cuestión afectiva, ¿no? Entonces me parece que esas sensibilidades o modulaciones afectivas en este contexto neoliberal tienen que estar puestas en pugna, porque tan solo aquí en México, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya propuso medir el crecimiento tomando en cuenta el bienestar y la felicidad de las personas, ¿no? Entonces, habría que seguir promoviendo que la felicidad en muchas ocasiones se vuelve una situación obligatoria, ¿no? Entonces, me parece que eso por un lado. La otra cuestión que me parece fundamental, que lo dijo Jenny, es el tema de las alianzas. Me parece que habría que encontrar un frente en común para poder provocar políticas de articulación, y me parece que ese frente en común podría ser la precarización. O sea, pensar que la precarización de la vida, la precarización de las formas de estar, las formas de convivir, podrían ser un frente que convoque no solamente a personas con discapacidad, sino también a compañeras feministas, a cuestiones migrantes, al tema de movimientos antirracistas. Me parece que habría que promover ese frente, un frente que contemple precisamente el cuerpo en su multiplicidad, y pensar que esas políticas de articulación están siempre en constante movimiento, no son armónicas, pues el conflicto en sí consagra esa lucha, pues. Pensar que las pensiones no son suficientes, o sea, pensar que son importantes pero no suficientes. Habría que estar recordando que antes de este confinamiento ya venía una protesta a nivel latinoamericano sobre el tema de las pensiones con personas con discapacidad. O sea, retomando lo que puede haber estado viviendo la profesora Ivonne con el tema de las pensiones con personas con discapacidad en 2016 allá en Bolivia. O sea, ¿qué pasó? ¿A qué condujo todo ese movimiento? Que me parece no solamente fue una represión policial, militar por parte del gobierno, sino también me parece que hubo una puesta en escena de la aparición de esos cuerpos que no están pensados en el ámbito público, ¿no? Ni tampoco en la dimensión de la protesta. Me parece fundamental seguir recuperando esas vivencias, esas experiencias que tienen que ver precisamente con momentos de insurrección, porque también habría que recordar
que en este contexto de pandemia, o sea, le antecedió todas las protestas en América Latina, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, muchas personas han perdido ojos, ¿no? ¿Y qué pasa precisamente con esas coyunturas que se vienen a acomodar también con este contexto pandémico, en donde a la gente se le metió en la casa? Pero ya también había una represión de ese sentido, o sea, había un estado de emergencia en Chile, había un estado de emergencia en Ecuador, había un estado de emergencia en Colombia, ¿no? O sea, me parece que la gente ya estaba obligada a estar en sus casas, pero ¿qué pasa entonces en este contexto, ¿no? Y que habría que seguir problematizando esta situación en términos de una política de articulación que no sea fragmentaria de los movimientos, porque creo que si algo ha hecho bien el tema del Estado en relación con las políticas públicas es que ha fragmentado el movimiento de exigencia en torno a derechos. Entonces, seguir pensándonos que el distanciamiento tiene que ver también con la violencia de contacto, ¿no? O sea, me parece que muchas personas están están quedándose en sus casas y viviendo con personas que no quieren vivir. Entonces, como lo que decía Jenny, cómo la fragilidad puede ser algo compartido, pero también algo impuesto. Y me parece que en esa ambivalencia está o sigue puesta la lucha por un mundo, por otro mundo, ¿no? Gracias, profe Jonathan. Entonces, ahora, profe Ivonne, esos ejes, esos programas, esas exigencias, ¿cuáles serían desde tu perspectiva? Creo que un poco releyendo la pregunta sobre esas acciones de resistencia, sin duda está el rescatar lo que señalaban los profesores, ¿no? O sea, hay que aunar esfuerzos, hay que revisar, hay que rediscutir la problemática, sin duda, porque la cosmética que se ha venido aplicando desde las políticas públicas con esa mirada paternalista y asistencialista, centrada sobre todo en la otorgación de un bono después del proceso de carnetización que implicaba además la descalificación de un sujeto, de ahí es que muchos familiares, padres, finalmente acababan ahondando y agravando los síntomas o signos, si vale la terminología, y trabajando toda una cuestión semiótica en torno de la enfermedad, porque los sistemas de registro y carnetización de las personas con discapacidad en su mayoría han estado o están todavía más bien entregados justamente a los sistemas de salud, desde donde la biomedicina ha intentado justamente aplicar esos trazos de técnicas disciplinatorias y violencias desde o a nombre quizás del conocimiento científico, ¿no? Entonces creo que uno de los aspectos importantes justamente es el revisar las barreras sociales en realidad, ¿no? Redefinir, por ejemplo, el concepto de discapacidad. Hay muchos cuestionamientos porque no nos hemos puesto de acuerdo quienes en este caso tienen algún tipo de, llamaremos, discapacidad o diversidad o neurodiversidad o diversidad funcional, que también de alguna forma quizás es un término que proviene desde el capitalismo, ¿no? Entonces, quien no funciona de alguna forma ya queda estigmatizado como un sujeto que no cumple con los cánones que la sociedad le exige, le impone. Y también revisar, yo creo, las cuestiones que hacen a la normativa y a la legislación que mantienen todos los países, con fuertes trazos enmarcados todavía desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, seguimos considerando que la situación de las personas con discapacidad está inscrita en la biomedicina, ¿no? Entonces, el momento en que no nos liberemos de ese nexo, ¿no? Quienes trabajamos o tenemos algún que hacer y tengamos más bien una mirada de las barreras sociales que le impone una sociedad a una persona con discapacidad, que la hace presidiaria y sin rejas de su casa o de su entorno, y que, por ejemplo, empieza en la infancia cuando los padres no pueden llevar a este niño a un parque público porque los juegos han sido pensados en el normotipo cuerpo-persona. Entonces ya partimos, yo creo, desde una concepción completamente normofuncionalista de lo que es el sujeto, ¿no? Entonces, la inclusión educativa va a seguir siendo quizás un pájaro exótico, ¿no? Un deseo, y que sin duda se asienta, y bien lo planteaba Jennifer,
quizás libera al Estado de su responsabilidad descalificante al otorgarle un bono que muchas veces la persona con discapacidad termina o ni el bono le alcanza prácticamente, por ejemplo, para cumplir con ese ideal de las terapias, ¿no? Entonces, el Estado no ha aperturado, por ejemplo, fuentes laborales para las personas con discapacidad o para los padres de niños con discapacidad, y este sigue siendo un discurso en realidad. Entonces, es importante discutir para mí como primer punto el tema de redefinir la discapacidad. O sea, plantear debates, discusiones en los espacios donde nos sea posible sobre la cuestión de las barreras sociales como un segundo aspecto importante. Y sin duda, el tercer aspecto yo creo que es empoderar a los colectivos, ¿no? Empoderar a los padres, empoderar a las personas con discapacidad que finalmente han asumido muchas veces ese discurso, y si bien hay quizás algunas manifestaciones quizás de resistencias, posturas insumisas, en realidad no han tenido un efecto importante para producir justamente molestias, para producir quizás microcambios a nivel de los sistemas, solamente hablaremos locales, ¿no? Entonces creo que esa política es importante porque devolviéndole el poder a la persona de sentirse plena, creo que es un buen punto de partida, y desde donde descapitalizar lo que es el cuerpo va a ser uno de los aspectos más importantes para romper con ese discurso, ya sea de educación especial, de biomedicina, de las terapias. En un trabajo que tuvimos con padres, les preguntábamos qué es lo que más ustedes esperan del Estado, ¿no es cierto? Entonces ellos siempre dicen una terapia ultra especializada, o sea, algo que lo devuelva a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces ellos también han quedado justamente impregnados de ese discurso y trascienden en ellos sus deseos, sus prácticas, porque el sistema, eso es lo que nos invita a buscar, un tipo, una perfección idealizada, ¿no es cierto? Y creo que esos debates y esas discusiones los tenemos a diario, desde que encendemos cualquier medio de comunicación, nos encontramos realmente esa apología al cuerpo perfecto. Severo que no se ha podido escuchar parte de lo que he hablado, pero voy a resumir simplemente con las 4 cosas importantes que me han parecido. Por una parte, destacar lo que señalaban, discutir la discapacidad, no como una cuestión asentada en el cuerpo, sino como una cuestión asentada en el sistema, en las barreras sociales. Aunar esfuerzos creo que es otro aspecto importante, ¿no es cierto?, en tanto que existen. Alguien me silencia, me parece, entonces seguramente quiere decirme algo. Adelante, por favor. Perdón, adelante. No, profe, continúa. Ya, perfecto. Entonces, un segundo aspecto creo que es aunar esfuerzos, discutir desde los colectivos, tanto de padres, de personas con discapacidad, porque ellos también han quedado ya impregnados de ese estereotipo y ese estigma, ¿no es cierto? De manera que muchas madres, padres dicen no, o sea, no es correcto que de una u otra forma nosotros tengamos que entrar a la escuela normal porque mi hijo tiene una discapacidad y yo misma ya no soy una madre normal. Entonces, todos esos aspectos son importantes porque han desempoderado a los padres. Entonces, es importante restituir el poder a los padres, ¿no es cierto?, desmedicalizar la discapacidad, desempoderar a los sistemas y a los estados que en este caso se han apropiado del cuerpo, se han apropiado de la calificación, el registro y la discapacidad, que creo que es un aspecto que además concierne a muchos países. Al visitar México me he encontrado con
situaciones similares. En Ecuador también he podido observar esto. Chile tiene también un sistema y cada vez las tecnologías del guión, ¿no es cierto?, van perfeccionándose para calificar el cuerpo. En ese sentido, creo que es importante que las políticas públicas no se constituyan solo en cosméticas, sino que se reestructuren en la esencia misma, que bien este seminario lo aborda, porque puede decir justamente cómo capitalismo y capacitismo van de la mano y establecen alianzas desde donde se tejen tres cuestiones fundamentales desde la sociología de la discapacidad, ¿no? La dominación, la expulsión, diría yo, ¿no es cierto? Y desde luego, en este caso, el uso del poder de una minoría o de un grupo de personas que está ejerciendo el poder sobre las personas con discapacidad y se hace extensivo en el caso que voy estudiando, inclusive hacia los padres que también se ven desempoderados, marginados, excluidos y finalmente dominados por un grupo de padres que, por ejemplo, hace prevalecer sus derechos cuando dice que el niño con rabietas, ¿no es cierto?, un niño que posiblemente tenga algún rasgo de espectro autista, es un niño que no puede estar en la sala de clase. Entonces, todos esos aspectos son, creo, importantes al momento de plantear nuevas cuestiones, devolverle el poder a las personas, me parece una de las cosas más importantes para que a partir de ello se puedan establecer cambios desde los niveles más, en este caso, inductivos de las sociedades, porque quienes están a cargo de las distintas instancias del poder están apuntando hacia lo que es la calidad educativa, hacia lo que es la salud universal, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, seguimos colonizados y, digamos, impuestos por esas hegemonías y esos discursos heteronormativos. Eso es, creo, lo que tenía para compartir. Ok, entonces ya nos han dado un panorama de qué está aconteciendo, ¿cierto? Los efectos que esta situación está teniendo en este momento actual del confinamiento y del COVID específicamente. También hemos hecho un análisis, han hecho un análisis más bien de esos ejes desde donde deberíamos plantear estas discusiones para las exigencias de lo que implica a las comunidades en este momento actual para, digamos, reivindicar estos derechos que están siendo afectados. Entonces, en este momento vamos a preguntar por esas acciones de resistencia que están surgiendo, que surgen o que toman más fuerza también o que son necesarias en este momento ante la arremetida del capitalismo neoliberal, el patriarcado y el capacitismo que están emergiendo en cada uno de estos países, ciudades, en las universidades o en los colectivos y que posibilitan visibilizar agendas desde múltiples lugares, tanto políticas o esas articulaciones o esos hechos que aporten a no silenciarlos, a reducir las luchas y, ¿por qué no?, a poder, digamos, como viabilizar esas agendas o esos ejes de análisis desde donde ustedes estaban planteando. Entonces, la pregunta es puntual por esas acciones de resistencia que están apareciendo, que aparecen y que son importantes escucharlas, reconocerlas y darles de nuevo como esa fuerza para las personas que tal vez no conocemos, todas esas movimientos que se están desarrollando y que también son importantes escuchar como lo que se desarrolla allí y lo que nos podría aportar en estas discusiones que tenemos el día de hoy. Entonces, le doy la palabra al profesor Jonathan. Yo les estoy diciendo profes porque hoy es el día del profesor, entonces al profe Jonathan para que nos ayude con este eje o con esta pregunta en este momento. Bueno, pues yo pienso que hay varios que conozco, varios que tampoco tengo en mi horizonte, pero no sé, pensaría un poco en el trabajo que está haciendo el grupo de trabajo en estudios críticos de discapacidad, que precisamente viene promoviendo una serie de discusiones a nivel político, teórico, metodológico, precisamente desde personas con discapacidad, pero también ese posicionamiento junto a personas con discapacidad, ¿no? Me parece que este grupo de trabajo no solamente está situado como en un país, como en una ciudad, sino que está en diferentes lugares de América Latina y, si no estoy mal, también del Caribe, ¿no? Entonces,
Me parece que el grupo de trabajo podría ser reconocido, a mi entender, como un grupo que está resistiendo precisamente a esa arremetida del capitalismo neoliberal, el patriarcado y el capacitismo, precisamente a partir de diversas prácticas y respuestas que precisamente se encuentran también con la formación de grupos, no solamente de estudios, sino con grupos precisamente que se articulen para responder a las necesidades que se le presentan en la universidad, en su ciudad, con el grupo de personas con quienes se están conociendo, ¿no? Entonces me parece que también eso es importante precisamente porque se vuelven espacios de cultivo para que las personas se encuentren, ¿no? Entonces eso no me parece menor, ¿no? En este contexto no me parece menor crear espacios para que las personas se puedan encontrar. Entonces, pienso también en particular lo que está pasando en Ciudad de México con un colectivo que se llama La Lata, que precisamente viene trabajando temas de sensibilidad, concientización respecto a la situación de personas con discapacidad en México, en Ciudad de México, y que ellos han como optado por el tema de por ejemplo, se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido. Se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo. Hola, Juan Diego, y a la persona que puso el video. Les agradezco, es que si nos dejan cerrar, estuvo gracioso. Estuvo muy divertido, la verdad, pero vamos a cerrar, nos quedan 10 minutos y nos despedimos, ¿bueno? Entonces les agradecemos su colaboración. Profe Jonathan. Bueno, pues es que les digo, o sea, me parece que es como, creo que este ejemplo como que sirve igual para poner atención en que estos registros como de constante... pues el tema de la desigualdad, la discriminación y la exclusión tiene que ver con condiciones económicas estructurales, pero también con el cómo nos Jonathan, ¿nos escuchas? Ale, yo creo que a Jonathan se le fue la red para poder también ir cerrando, Bella. Entonces démosle la voz a... Creo que yo también estoy teniendo problemas de conectividad. Bueno, entonces íbamos con la profe Ivonne. Creo que la profe Ivonne tampoco me escucha. Sí, le escucho. Creo que los sistemas también nos juegan alguna mala pasada. Sin embargo,
Hola. Hola, se le fue a Ivonne. Sí, y a mí también. Entonces, Se está interrumpiendo la señal. Reales, ¿nos ayudas con el silencio del micrófono, porfa? Ivonne, ¿estás por ahí, querida, para cerrar? Bueno, veo que esto se complejizó demasiado. Entiendo que está Benito Cámelas sacando a la gente. No sé quién eres. Está sacando a Denis, está sacando a cada una de las personas. Em, no sé cuál es su intención de sabotear. Esperamos un segundo. bueno, creo que hay alguien que nos está sacando tema, que ha sacado Espérame un dos segundo, denos participantes 2 del tema y minuticos nos va a sacar. y solucionamos un minuto. Espérame acá. Hay alguien que está sacando a las personas del sistema. Se llama Benito Cámelas. Ajá, exactamente. Identifica, Entonces, necesitamos pedirle que nos deje de sacar a la gente. No sé su intención, no sé qué le molesta, pero un momento, intentaré. sí, ya estamos en ese proceso de bloquear o de solicitarle, por favor, nos deje finalizar. Ya falta poco para poder darle un cierre al espacio. Dale, Alexa, si quieres sigues, porfa, con Sibón ya está, o Jonathan para que cierren las ideas. Yo te ayudo a Jonathan, buscar. ¿nos escuchas? Sí, sí les escucho, no, no sé Jonathan, hasta dónde me quedé, no sé hasta dónde se escuchó, pero pues decía un poco y eso, o si sea, quieres puedes ir cerrando. que sí, que la dinámica es por derrocar el capitalismo y esas cosas, ¿no? Que me parece uno las puede entender desde términos macroestructurales, economicistas, pero me parece que también es bien importante entender cómo eso ha encarnado en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, me parece que estas cuestiones que tienen que ver con el, como por ejemplo las formas de participación que se pueden estar dando con la persona que está aquí jodiendo la transmisión, pues tiene mucho que ver con el tema de la sensibilidad respecto a ciertos temas, ¿no? Con la falta de conciencia respecto a la situación de algunas poblaciones en donde hay personas que no les interesa y que me parece que puede ser un reflejo de una inmensa población, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de trabajo que hacer precisamente apostando por el tema de crear responsabilidades que sean compartidas y que toquen sobre todo fibra y que no sean solamente por encima, ¿no? Y bueno, pues para cerrar eso, que me parece importante que sigamos conversando, que nos sigamos encontrando y bueno, pues eso. Gracias. Sí, efectivamente tenemos el ejemplo perfecto de personas que no logran tener un grado de sensibilidad, de interés, de empatía frente a estas discusiones que se están dando y luego nos preguntamos por qué seguimos en un país tan desigual o en una sociedad tan desigual, tan poco sensible, pero también tan violenta, precisamente por este tipo de situaciones, de invisibilización, de desconocimiento, de silenciamiento de las comunidades y de los grupos. Entonces, sí, efectivamente es el ejemplo más puntual para ello. Profe Ivonne, ¿ya nos estás escuchando? No escucho bien tu audio, hijo mío. A ver, padrecito, vamos a dejar las cosas claras. ¿Usted tiene o no tiene niñas en el sótano? Si no tiene, le vendo. Y si tiene, pues sortee una.
Alexa. ¿Sí me escuchas? Sí, yo creo que cerremos. Sí, eso les iba a plantear. Diego, ¿me ayudas a sacar a la persona? Hacemos el cierre. Sacó a... Ah, ya Alexandra la sacó, ¿sí? Sí, ya coloquemos el cierre.